Saludos, estimado docente. Soy el estudiante Muramis John Alexander de la carrera de Derecho en la materia Ciencia Penal Paralelo B. Voy a hablar sobre el análisis crítico en base a la política criminal del caso Ley de Tolerancia Cero. Pues bien, vemos que esto ilustra las tensiones y desafíos de la política criminal en Ecuador, donde entendemos que la política criminal, como el conjunto de decisiones y estrategias que el Estado proyecta para reaccionar frente al fenómeno criminal y preservar los bienes jurídicos, hace que nuestro sistema deba balancear la prevención y represión de la delincuencia con la garantía de los derechos humanos, pues el derecho penal es una herramienta que el Estado utiliza para cumplir con su función política criminal, pues la ley de la tolerancia cero observamos que permite evaluar si esta herramienta se usa bajo los límites racionales de la dogmática penal o si responde a impulsos sociales o políticos. De esta manera, vemos que en el caso de la ley de tolerancia cero contra la delincuencia urbana se manifiesta a través de elementos concretos de la política criminal, objetivos y fundamentos ideológicos, en donde vemos que el manifiesto habla de la reducción inmediata de los robos con violencia en respuesta a la creciente preocupación ciudadana, pero con un fundamento ideológico implícito donde hace que tenga un enfoque punivista, mano dura o populismo penal, que este enfoque asume a la única o principal respuesta a la delincuencia, que es el aumento de la pena y la restricción de beneficios. Refleja el fenómeno de la inflación penal, considerado un indicador de la desintegración comunitaria y del debilitamiento de los vínculos de solidaridad. Ahora, en los instrumentos o medios, observamos el instrumento penal represivo, o sea, el endurecimiento de penas y la restricción de bienes penitenciarios. Ejemplo, medidas sustitutivas o prelibertad, actuando directamente sobre las consecuencias jurídicas del delito. Por esto, según el instrumento procesal, hablamos de que la ampliación de la flagrancia de 72 horas, aunque el COIP establece la flagrancia como la persecución ininterrumpida hasta la aprehensión con un límite máximo de 48 horas, la medida hipotética busca de esta forma límite máximo de 48 horas a incitar la detención torciendo las reglas procesales, llegando a esto con el instrumento preventivo formal o sistemas de control, llevando a esto una mayor inversión en seguridad, policías y tecnología, un instrumento sociocultural que es la prevención informal, en el cual hablamos de campañas de concientización que promueven la intolerancia y la denuncia. Según la articulación como respuesta, observamos que la ley articula una respuesta reactiva al problema social, pues sin embargo prioriza el control social formal, o sea, el derecho penal, sobre el control social informal, factores sociales. Se enfoca en el castigo como retribución o intimidación, prevención general, más que en las causas socioestructurales de la delincuencia. Llegando a un análisis crítico de la luz de los principios penales, observamos a la ley de tolerancia cero una muestra profunda de tensión entre la política criminal y la dogmática penal, de esta manera comprometiendo principios constitucionales claves, pues observamos un principio de intervención mínima y proporcionalidad según la vulneración, en donde habla del endurecimiento de penas para robos y hurtos agravados, contraviene el principio de intervención mínima, ultima ratio, al aumentar las penas sin una justificación clara, más allá de la alarma social, se violenta el principio de proporcionalidad, según el artículo 76 del CRE, ya que la gravedad del castigo puede no guardar una relación coherente con el bien jurídico lesionado propiedad. Y la consecuencia es un sistema ecuatoriano que se transforma en un Estado social y democrático de derecho, por el cual a uso denominado la pulsión de castigo, lo que se conoce como un uso político del derecho penal afectando los derechos fundamentales. Como un punto B, observamos un impacto en el debido proceso y las garantías judiciales, la ampliación de la flagrancia, 72 horas, como una medida que es inconstitucional a la luz, según el artículo 527 y 529 del COI. La flagrancia procesal establece límites estrictos para la aprehensión, máximo 48 horas para la persecución, y la audiencia de calificación refiere a 24 horas desde la aprehensión. No me lo dejes tan abajo, que no puedo leer. Por lo tanto, extender este plazo vulnera el derecho a la libertad y el debido proceso. En la restricción de beneficios observamos una limitación severa de beneficios según los regímenes semiabiertos y abiertos o suspensión condicional de la pena. Choca con el fin de pena ecuatoriana, pues el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena y la rehabilitación social
hacen que al restringir estos mecanismos se priorice el aislamiento y la neutralización de las personas, algo que el COIP prohíbe expresamente. Llegando a una coherencia y efectividad a largo plazo, según el impacto penitenciario, el endurecimiento de penas y la restricción de beneficios inevitablemente conducen al aumento de la población penitenciaria y el hacinamiento, un problema crónico en Ecuador. Un sistema penitenciario con condiciones deplorables y saturado es ineficaz para la rehabilitación. Una efectividad incierta es que la reducción inicial del 15% es un efecto a corto plazo. Históricamente, las políticas de endurecimiento punitivo no garantizan una reducción sostenida de la delincuencia. Por el contrario, aumentan la complejidad del crimen y el costo social. Llegando a un juicio personal y unas propuestas a mi forma de este caso, hablamos de que en el juicio personal la ley tolerancia cero es una política criminal ineficiente e inconstitucional, pues responde a una demanda social legítima, que es combatir la violencia, como todo el mundo quiere, pero con un instrumento inadecuado, que es un derecho penal al máximo, desatendiendo la complejidad del fenómeno criminal en lugar de ser una política de Estado racional, y así parece una reacción emocional que sacrifica los principios limitadores para simular seguridad. A una propuesta alternativa integral podría ser una mejor política criminal, o sea, una buena política social. Las alternativas deben ser multidisciplinares, sostenibles y respetuosas de los derechos, llegando a un punto uno, que es el enfoque de prevención social, causa raíz, que es invertir en la manera prioritaria, que es en educación, inclusión social y empleo. La prevención primaria aborda las causas estructurales de la delincuencia, creando vínculos de solidaridad que son el único puente natural y válido entre las relaciones sociales y jurídicas. Una reforma como punto 2 es a la ejecución penal, que hablamos de fortalecer la rehabilitación social y el control judicial para garantizar el cumplimiento efectivo del plan individualizado o de cumplimiento de la pena. Y los ejes de tratamiento, laboral, educativo y salud, para favorecer la reinserción. Un uso racional de la ley penal, según un punto número 3, también podría aplicarse estrictamente el principio de intervención mínima, que es derogar las reformas punitivas innecesarias, reservando el derecho penal para los ataques más graves a los bienes jurídicos. La inversión en la institucionalidad, como un punto número 4, que hablamos de reforzar las instituciones de justicia, especialmente la investigación científica y tecnológica, para garantizar la dogmática penal y evitar la impunidad, en lugar de recurrir a atajos que inconstitucionalmente, como la extensión de la flagrancia, es irreal. Muchas gracias.